está? Avísame. Muy buenos días, tardes, noches. Gracias por estar aquí. Yo soy Poderoso Sensual y el día de hoy vamos a hablar del cómic Enigma de Peter Milligan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarme. Para hablar de Enigma hay que hacer también un recorrido por la década de los 90, ya que este cómic fue editado en 1993 por la editorial Vértigo, de DC Comics. Fueron 8 entregas entre marzo y octubre de 1993. Y bueno, decía que hay que repasar esta década porque este cómic refleja mucho lo que sucedía en aquellos años. Decir que recién Bill Clinton entraba a la posesión en enero del año pasado, del 92. Bill Clinton era el presidente número 42 de aquella nación gringa. También en el mundo sucedían cosas, ¿no? En Suiza, por ejemplo, comenzaban a reunirse los grupos que estaban en conflicto con el tema de Bosnia-Herzegovina y pues esa parte estaba muy caliente, ¿no? Había mucha violencia y bueno, esto era un tema muy triste y cruel que bueno, en esa época estaba sucediendo y de ahí también viene un reflejo en música, en arte y todo esto. También decir que recién la República Checa nacía de la división de Checoslovaquia. Checoslovaquia, después de 75 años ser esa nación, se separaba y estaba en República Checa y en Eslovaquia. En México, pues también estábamos pasando por situaciones complejas, ya que en esa época nos estrenábamos con el tema de los nuevos pesos. Decir que antes 1000 pesos mexicanos, le quitaron los 3 ceros, se convirtió en un peso. Ya ahorita a la distancia pues simplemente fue una devaluación disfrazada, ¿no? Pero bueno, ahí estaba al cargo de los controles de este país Carlos Salinas de Gortari y en esa época también comienza esta ola de asesinatos, ¿no? Muere también Colosio, hay un sinfín de asesinatos. Por ejemplo, uno de los más sonados también es el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, del cual también Salinas dijo cero autopsia y vámonos y cerrar tema. También ya para el 94 pues nace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces en México estaban pasando un montón de cosas también muy violentas. Y bueno, en cuanto a música, por ejemplo, en el 92 y ya en el 93 estábamos con esos discos. Pearl Jam tenía el Versus, un gran disco muy potente con mucha furia que reflejaba esa sociedad. También estaba el disco de Inútero de Nirvana, estaba el Pablo Honey de Radiohead y en fin, ¿no? Fue el boom también de esta música grunge y de esta música alternativa. Entonces había muchas cosas en el aire, ¿no? Habían muchos cambios, todos muy violentos y fuertes. Si bien estábamos empezando la década de los 90, ya también se estaba pensando en el cambio del milenio, ¿no? Entonces todo el mundo se estaba moviendo y dentro de este mundo ajetreado y violento nace Enigma. En los cómics también sabemos que en la década de los 90 fue un bajón en cuanto a tema de superhéroes, pero estaba la cara B que era soportada por Vértigo de DC, liderada por Karen Berger, en donde encontramos muchas historias perdón, con nuevos brillos. Si bien ya recién estábamos con el tema de Sandman, en donde dio una vuelta de 360 grados a cómo se concibe el cómic, también herencia de los 80s por Alan Moore, Rick Bates y muchos más que empezaban a ver el cómic como una herramienta de reflexión y mucho más madura. Ciertamente Neil Gaiman hace del cómic algo poético, algo muchísimo más intelectual, sutil y reflexivo, ¿no? Todo Sandman tiene todos estos matices.
Y a mí me da la impresión que Enigma y Peter Milligan bebe mucho de esa nueva forma de ver el cómic, ya que Enigma tiene temas muy precisos, pero los hace ver muy poéticos, esa es la palabra, muy poéticos. No solo va al shock de la violencia, que también tiene su elemento violento este cómic, pero no es lo importante, no es el shock. Bueno, en fin, si bien hasta Marvel tuvo su crisis, estos cómics alternativos daban nuevos bríos. Yo voy a ser sincero, no voy a decir que lo leí hace mucho, realmente este año lo pude leer. Si bien hay muchas obras que uno conoce, pasa de largo. ¿Por qué? Pues porque en ese momento no está listo o no se dan las condiciones. Y recién leí Enigma y fue el momento adecuado, ya que hoy lo puedo apreciar más. Hoy pude leer subtramas, o tal vez yo se las di, pero yo generé que hubiera más emoción al leerlo, ¿no? Y bueno, en cuanto al guión, Peter Milligan desarrolla un personaje que se llama Michael Smith. Y él es un personaje muy de los 90s. Es un personaje muy apocado, es un personaje que aquí nos van demostrando cómo fue su infancia. Una infancia difícil, una infancia en donde su padre muere en un temblor, en donde su madre lo abandona. Y él tiene que encontrar la manera de seguir adelante. Mucho de esto es de los 90s, es decir, estas circunstancias extremas, fuertes, y que te jodían la vida, pero que tú tratabas siempre de ver una luz, ¿no? Al final, sí, en ese inter había mucho vicio, sí había mucha pues desmoralidad, ¿no? Devastación moral por uno mismo hacia llegar a ese punto, pero siempre estaba esa esperanza de poderlo lograr. Y eso ciertamente lo vemos aquí. Él ya está maduro, él ya tiene aquí 20 años, o comienza a ser maduro, pero pues ya tiene su trabajo. Y simplemente va del trabajo. No recuerdo muy bien si es instalador de cable o un tema electricista, es algo muy banal. Él simplemente va a las casas, repara y se va. Y su vida es muy monótona, muy cuadrada. Simplemente va al trabajo, regresa, los jueves tiene sexo y los viernes tal vez ve algo con unos amigos. O sea, su vida es muy cuadrada, muy de rutina. Y ya. Pero comienzan a haber una serie de asesinatos que lo empiezan a intrigar por la manera en la que se ejecutan y porque en él algo empieza a moverse, ¿no? A tener un cierto recuerdo. Y poco a poco vamos viendo cómo en la trama Michael Smith entiende que lo que está sucediendo es el reflejo de un cómic que él veía cuando era niño. Un cómic del cual a él le gustaba mucho y que al empezar a hacer memoria se da cuenta que se está repitiendo en la vida real. Por lo tanto, toma la determinación de ir a investigar y se da cuenta que al estar investigando, hace 25 años sucedió un crimen, un asesinato. Y estos sueños que se mezclan con la realidad, que se mezclan con este asesinato de personas que él no conoce, empiezan a jugar en una trama en donde hay muchos elementos y la parte del misterio, de tratar de resolverlo, eso te va atrapando como lector y va haciendo también que tú vayas tratando de ir hilando. Es un cómic ciertamente también que por lo menos a mí si vas leyendo y te tienes que regresar porque de pronto un personaje de acá tiene que ver de este lado y te vas regresando en las hojas, ¿no? Yo aquí en México conseguí la edición de grapas de Televisa y bueno, para quien pueda y nada más es como comentario, creo que se disfruta más ya en TP porque tienes todo el material ya aquí completo, ¿no? Acá por ejemplo yo leía uno y tenía que regresarme a otra grapa como para ir retomando o recordando los personajes. Y también lo empieza a ligar porque personajes donde él trabajó son las personas que luego son asesinadas o se convierten en otros seres, ¿no? Y eso lo va entregando mucho. Es una historia realmente muy enredada en ese sentido, pero que se disfruta mucho el ir desmarañando uno como lector lo que sucede en esta trama. Decir también en el apartado del dibujo, aquí Duncan Fegredo, es un lujo.
Yo no sé si fue decisión de Peter Milligan cómo se va generando el dibujo o fue carta abierta hacia el dibujante, pero sí decir que los primeros 4 números vemos un tipo de dibujo muy ligado al estilo Bill Sienkiewicz. Si alguien vio Shade de Shining Man, también es muy de ese tipo, donde hay muchos salpicados, muchas rayas, es casi un boceto con un montón de energía de estar aventando, rayando. No hay achurados, más bien son rayones que rellenan espacios. Y el color lo va cerrando, ¿no? Va completando. Bueno, el color decir que lo hizo, su apellido es Van Valkenburg. Perdón, no sé pronunciarlo. Valkenburg. Y hacen una gran fusión más bien los tres. Los primeros 4 números digo que va así, muy de este tono. Conforme vamos leyendo, al principio el primer número es muy enredado, muy caótico en cuanto al dibujo, en cuanto al guión, pero conforme va avanzando y vas conociendo más, el dibujo también se va refinando, por así decirlo, ¿no? Va siendo más sutil en sus tramas, va siendo más claro en los personajes, de alguna manera se definen más. El personaje Mike ya adquiere su rostro, porque al principio es casi puras expresiones de ojos abiertos, y casi hay momentos donde te pierdes, pero quién es quién. Pero conforme avanza el dibujo y la trama, el personaje como que va cerrando. Y nada más por dar ejemplos, ¿no? No es que sea así, pero si bien decía que al principio se parece mucho a Bill Sienkiewicz, al final me recuerda mucho a una mezcla entre Dillon y Mignola, por tratar de dar un ejemplo. No es que sea así, pero para tratar de ilustrarlo verbalmente. Al caso es que ya al final sí se va cerrando más, y hay partes donde también no sé si fue el dibujante o el que mete color, pero de pronto hay como pequeños gestos ya de plásticos, ¿no? No sé si sea acuarela o sea acrílica, pero hay viñetas en donde ya se ve una composición mucho más elevada, mucho más plástico. Entonces yo creo que también a nivel dibujo es genial. Decir que aquí tocan varios temas, casi de todo. Uno de esos temas también es el rollo homosexual. Aquí hay 3 personajes principales. Michael Smith, que es el personaje que va a empezar a recordar, es nuestro hilo conductor, es nuestro eje, es al que comienza él a recordar el cómic de Enigma que leí en su infancia y que ahora se está convirtiendo en verdad. Obviamente, si hay un cómic y él tiene el conflicto, tiene que buscar al creador, que aquí es Titus. Titus es un escritor que en esta época del cómic, ahí en la historia, ha dejado de escribir, se quiere desligar, pero en su momento este cómic de Enigma se hizo de culto, por tanto se creó una especie de logia o de grupo de fans que lo consideran un semidios, ¿no? Entonces hacen congresos, hacen convenciones, están todo el día ahí buscándolo para pues tener una firma, hablar con él, y entonces él ya está un poco fastidiado de eso, ¿no? Él ya odia eso y está alejado. Y bueno, le gusta mucho tomar y, como decía, tiene una vida muy ajetreada, ¿no? Bueno, Mike va a buscarlo precisamente para hablar de esto que está sucediendo. Y evidentemente, pues lo que sale de estos dos es el personaje Enigma, que más tarde nos irán diciendo cuál es su origen y por qué suceden estas cosas, ¿no? Para no hacer spoilers y la verdad que lo puedan disfrutar. Aquí es donde yo comienzo a ver que hay otras, sí está una trama principal, sí lo puedes leer recorrido, pero yo empiezo también a ver que hay metáforas, ¿no? A final de cuentas, Michael Smith es como una metáfora del fan del cómic. El escritor, pues es una ilustración de una persona como Peter Milligan que hace un cómic y que la gente esto lo hace o muy grande o lo ignora totalmente, y las consecuencias que hay sobre él. Y de Enigma, como el cómic y como personaje, es esta parte
de cómo nos puede cambiar, ¿no? Cómo un cómic nos puede cambiar. Es decir, a los que nos gustan los cómics, ciertamente hay algunos títulos que realmente te movieron. Y hay frases de esos cómics que definen hasta tu vida, ¿no? Por decir algo, ¿no? Eh, Atracciones Fatales, de Fabián Nicieza, cuando le dice Magneto a Javier, ¿no? Odiado de los dioses, ¿por qué no odias un dios si todos te han traicionado, ¿no? Pues son esas frases que en esa época te definen, ¿no? Y dices, wow, ¿no? También en esa misma serie, cuando Wolverine va por Jean Grey, que le dice, ¿a qué temerle cuando estás en medio del caos, ¿no? Entonces, pues él, a pesar de que ya está todo madreado por la batalla con Magneto, pues a qué le teme, ¿no? Cuando ya está en medio de todo y además va a salvar a Jean. Entonces son estas cosas que a los que nos gustan los cómics te pueden ir definiendo cosas, ¿no? En este caso Enigma es esa metáfora de cómo va transformando la vida de quienes lo leen, ¿no? Entonces también eso es bien importante, es ya un juego más sofisticado. Este cómic no bebe de otro, es decir, no es como Sandman, que se toma un título viejo y se viene a la actualidad de los 90s. No es como Miracleman o como Swamp Thing, que son títulos que ya existían y que se retoman para darles nuevos brillos, ¿no? El mismo Shiny Man tampoco es así, ¿no? Entonces Peter Milligan, al tomar el elemento del cómic dentro de la historia que se lee el niño cuando era joven, es, creo yo, la síntesis de esto, no es como decir, ok, ya agotamos la fórmula, viene algo nuevo, ¿no? Aquí nada más te hace esa referencia y al final cambia, ¿no? Hay una vuelta de tuerca bien importante en esta historia, que ojalá no sea la parte que yo no he visto, ¿no? En todo lo que he visto de internet para informarme, además de la lectura, no es la parte importante, y eso me da gusto porque no quede en un estereotipo. Pero bueno, ojalá que lo puedan leer, disfrutar y entiendan de qué estoy hablando. Como bien decía, ya en esta fusión de guión y dibujo, es un cómic muy potente, del cual yo estoy muy contento de haberlo conocido, si bien no lo leí en su momento y pasaron más de 20 años para que yo pudiera conocerlo, pues para mí genial, ¿no? Porque ahorita lo puedo apreciar muchísimo más de como lo hubiera apreciado antes. Y bueno, ya para cerrar, volver a decir que esta es la edición en grapas de Televisa, es la copia mexica certificada. En Estados Unidos en el 95 se sacó una edición, el recopilado, y bueno, la verdad que ya no se ha recopilado otra vez. En España también estuvo la recopilación por Editorial Norma, esa ya está descontinuada. Y recién en México, después de las grapas, sacaron el recopilado. Entonces, pues si pueden verlo por ahí y se topan en el camino con él, no lo duden, cómprenlo y va a ser una lectura agradable. Como siempre, yo no voy a decir que hay lecturas imprescindibles. Tú defines qué quieres tener y a ti te emociona la lectura que tú tienes y ya está, ¿no? Simplemente yo aquí comento qué es para tratar de meterte la espinita, de que lo conozcas, de que lo veas, de que te enteres de qué va, y pues si estabas pensando y esta plática te sirve, a por él, y si no, pues a tomar por saco. Bueno, hasta aquí yo, el día de hoy. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Me despido, poderoso sensual, Enigma, Freguero, Milligan. ¡Chécalo! Avísame, avísame.